Buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy, tengo la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí con ustedes compartiendo una palabra que hemos estado hablando sobre este tema en la clase del discipulado número 6. Pero antes de abordar en este tema, quisiera hacer solamente un comentario, sería como un comentario para hablar un poquito acerca de la adoración que cantamos hace unos minutos. Cuando nosotros escuchamos o cantamos, el velo que hacía que Dios no estuviera cerca de nuestra vida se rompió. Eso lo que quiere decir es de que el día que Jesús de Nazaret expiró en la cruz del Calvario, el cielo se oscureció, hubo un gran terremoto y el velo del templo de Jerusalén que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que representaba que Dios solamente podía comunicarse con los seres humanos en ese lugar, se partió en dos, en una clara señal y representación de que a partir de ese momento, la única manera y el único camino de poder comunicarse, encontrarse y recibir o tener comunión con Dios sería a través de su bendito Hijo Jesús. También cuando cantamos que así como a Pablo y Silas se les cayeron las cadenas, el libro de los Hechos nos narra de que Pablo tuvo un sueño en el cual se le mostraba a un hombre de Macedonia. Macedonia es una región que está al norte de Grecia. Este hombre estaba en el sueño orando, pidiendo por salvación. Este hombre ni siquiera conocía al Dios de los hebreos. Este hombre, ¿qué era lo que conocía? Probablemente Zeus, Júpiter, Juno, Afrodita y todos los dioses griegos, que eran la religión que ellos practicaban. Sin embargo, cuando Pablo se vio en la situación de estar en la cárcel y que con su adoración Dios causó ese terremoto que abrió todas las puertas y se abrieron todas las cadenas, el macedonio de su sueño era el carcelero, al cual, narra el libro de los Hechos, le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces Pablo le predicó el evangelio de salvación que es en Cristo Jesús, y se bautizó él y toda su familia. Por esa razón es que a veces, como decía Luna, podemos estar en el lugar más oscuro, pero en cada lugar en el que nos encontramos, Dios tiene un propósito en la vida de cada uno. Y finalmente, mi último comentario, cuando hablamos de que llegó Jesús, el que mueve las montañas, nosotros debemos entender de que durante mucho tiempo, diríamos miles de años, la religión nos ha mostrado a un Jesús crucificado, colgado en esa cruz, y esa es la imagen de que la mayoría de los cristianos hemos tenido por muchísimo tiempo. Sin embargo, el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y verso 8, cuando Juan está exiliado en la isla de Patmos, tiene una visión, y en la visión se le aparece a alguien semejante al Hijo del Hombre. Cuando nosotros leemos semejante al Hijo del Hombre, ese es Jesús. Y después de que tiene esa visión, él cae como muerto, porque el resplandor, la gloria, el poder y todo lo que emana del Hijo del Hombre es grandioso. Pero cuando lo toca en el hombro y lo levanta, le dice: no temas. Pero también le dice algo muy importante en el verso 8. Este es Jesús hablando, y le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y esa traducción de el Todopoderoso es el Elohim Sebaot en hebreo, que significa el grandioso Dios de los ejércitos, el que creó todo lo que existe. Ese es Jesús. Ahora, después de haber hecho el comentario, vamos a entrar en la palabra que
que Dios puso en mi corazón y que, como les dije, es algo que he venido compartiendo en la clase de discipulado número 6. En la pantalla ustedes ven algo que dice el cristianismo. Lo escribí de esa manera, ya que quiero hablar un poquito acerca de lo que nosotros estamos viviendo en el mundo cristiano en la actualidad. Es decir, estamos viviendo días que no necesariamente son los días con más luz, al contrario, hay mucha oscuridad ahí afuera. Sin embargo, nosotros, los cristianos, debemos estar afirmados en la promesa de Dios que dice de que aunque oscuridad venga sobre las naciones, sobre nosotros, es decir, sobre su pueblo, sobre los que somos hijos de Dios, sería vista la gloria de Dios. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si nosotros permanecemos en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, entonces nosotros podemos ver materializadas en nuestras vidas todas las promesas de protección, salvación, restauración, sanidad y todo lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, de lo que vamos a hablar es precisamente de lo que está ocurriendo allá afuera. Y entonces, vamos a ver si el aparatito me ayuda. Nosotros estamos como cristianos en una interrogante en este momento. Con todas las cosas que están ocurriendo afuera en cuanto a doctrinas políticas, amenazas de guerras, países que se están peleando o amenazando mutuamente, doctrinas políticas que se están levantando en todos los países, especialmente en nuestra América Latina, bueno, también aquí en los Estados Unidos, y otras muchas cosas. La pregunta del pueblo cristiano hoy en día, la más grande diría yo, es ¿cuál debe ser nuestra posición como cristianos? Es decir, para el enemigo de Dios, él no tiene ningún problema en que nosotros vengamos todos los domingos, nos sentemos aquí, escuchemos versículos bíblicos, adoremos y que después nos vayamos a la casa a vivir el resto de la semana como sea. Él no tiene ningún problema con eso. Con lo que sí tiene un gran problema, y no solo un gran problema diría yo, sino también temor, es de que quienes nos reunimos aquí los domingos y escuchamos palabra de Dios, practiquemos durante la semana lo que la palabra de Dios dice. Porque entonces cuando nosotros nos convertimos en hacedores de lo que dice la palabra, entonces la fe de nosotros no se convierte, o mejor dicho, deja de ser una fe nominal, una fe de decir yo tengo fe, a una fe emuná, que significa yo creo, yo obedezco y yo hago. Entonces, la disyuntiva o la encrucijada de la gran parte o de la mayoría de los cristianos hoy en día es cuál debe ser nuestra posición delante de todas las cosas que están ocurriendo en el mundo allá afuera. Algunos piensan que lo mejor es no hacer nada, seguir viniendo a la iglesia, seguir orando, seguir adorando, pero no hacer nada y quedarnos muy tranquilitos esperando que el Señor Jesús regrese como Él lo prometió. El pequeño problema que yo le veo a eso es de que, no sabemos cuándo Él va a volver. Es más, ni los ángeles en el cielo lo saben. Solamente está en la plena y absoluta voluntad del Padre, es decir, de Dios, cuándo es que ese evento va a ocurrir. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Entonces viene la segunda respuesta que podemos encontrar dentro de esa disyuntiva. Y esta es: ¿qué pasa si nosotros asumimos la responsabilidad que nosotros tenemos de manifestar ese reino de Dios en la tierra? Bueno, ¿y cómo podemos nosotros manifestar el reino de Dios en la tierra? Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento histórico. Allá unos 450 años antes de Jesús, en la tierra de Israel, sobre todo en la parte norte, lo que después en su tiempo se conoció como Samaria, ocurrió una situación y el pueblo de Israel dejó de adorar a Dios, dejó de estudiar su palabra y comenzó a introducir dentro de la adoración cotidiana del pueblo dioses paganos. Entonces Dios levantó a un profeta que se llamaba Oseas. De hecho, Oseas, si ustedes leen ese libro, es muy interesante, porque ustedes se van a dar cuenta de cómo Dios trabaja primeramente en la vida de Oseas
para enseñarles sobre la misericordia, y después lo envía a profetizar al pueblo de Israel para mostrarles la misericordia de Dios, para hacerles ver las cosas que están haciendo mal y para mostrarles la misericordia de Dios. Entonces, hay un versículo muy conocido en Oseas que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que fue destruido porque le faltó fe, oración, etcétera. No, es porque le faltó conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Continúa: por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, este es Oseas hablándole al sumo sacerdote de Jerusalén. Le dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Uy, Dios está votando al sumo sacerdote por no cumplir su función. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Bueno, en la Reina Valera dice la ley de tu Dios. En otras versiones podría decir la Torá. ¿Y qué es la Torá? Bueno, son los mandamientos, son todas las cosas que Moisés le enseñó al pueblo de Israel en Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y entonces, y le dice Dios: y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Uy, esa es una advertencia, y una advertencia bien, bien fuerte. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué Dios le habla de manera tan severa a este sumo sacerdote de los israelitas 450 años antes de Jesús? En los versos anteriores podemos ver cuál era la situación moral y la situación espiritual en el que vivía la nación de Israel. Oseas le dice a ellos: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Aquí ya no le está hablando al sacerdote, aquí le está hablando a la gente. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Miren qué importante lo que está diciendo. No hay verdad. Primero, nosotros debemos entender como cristianos, ya contextualizado en nuestro tiempo, que la verdad no es un concepto abstracto, ni es un concepto filosófico, ni es un concepto idealista, ni es una ideología, ni es nada de eso. La verdad es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y también aclaró: nadie va al Padre si no es por mí. Así que para los que dicen de que todas las religiones conducen a Dios, lamento decirles que no es así. Entonces dice ahí: no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Claro, si la élite religiosa de ese tiempo no le enseñaba al pueblo acerca de la palabra de Dios, porque acuérdense que en ese tiempo no todos sabían leer, y la manera en que el pueblo podía ser edificado de la palabra de Dios es mediante los sacerdotes o los escribas o los que estaban en las sinagogas, de abrir los pergaminos, leer la palabra de Dios y enseñarle a la gente. Bueno, no lo estaban haciendo. Continúa Oseas y aquí viene y narra paso por paso qué son las cosas que están pasando en el Israel de ese tiempo, por lo cual Dios da esta advertencia tan dura. Dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Esa era la actitud, o esa era la decadencia de ese pueblo en ese momento. Dice: y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual, eso ya es como consecuencia de, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Una de las cosas importantes que nosotros debemos entender es de que Dios nos ama. Dios ama a sus criaturas, a todos los seres humanos. Dios quiere salvarnos. Por esa razón, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora sus criaturas, los seres humanos, nosotros, somos los que tenemos que caer en cuenta y volver a Dios si queremos realmente recibir esa salvación. Porque la salvación en sí es para los hijos, pero para poder ser hijo, primero tenemos que ser, a ver cómo podemos decirlo,
ser personas que reconozcamos lo mal que estamos, nos arrepintamos y querramos vivir una vida conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, volviendo al caso de Oseas, ese cuadro de Oseas se parece muchísimo a lo que le está pasando a la sociedad mundial hoy en día. Y por esa razón es que es un trabajo o es un papel que jugamos todos los cristianos, es decir, la iglesia cristiana, de poder no solamente por medio del testimonio mostrarle a la gente que se puede vivir de forma diferente, sino también hablarles y compartir de la verdad de Jesús. Nótense ustedes que en todos los lugares en donde está peor esta situación es a donde se ha sacado a Dios de la ecuación. Porque aún en años anteriores o en décadas anteriores, gobiernos o países que mantenían sus leyes y sus legislaciones, sus constituciones basadas en los principios morales de la Biblia, no estaban tan mal. Pero apenas la Biblia, la oración y la palabra de Dios fue sacada de ese ámbito, todo comenzó a caer y a decaer. Nosotros tenemos una gran misión que se conoce como la Gran Comisión, que Jesús se las da a sus discípulos en el momento de la ascensión, cuando todos ellos lo ven subir hacia el cielo. Y él dijo lo siguiente, y lo voy a decir de la versión Palabra de Dios para Todos, porque es un lenguaje como más actual, digámoslo así. Y dice Jesús: entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Dónde tiene autoridad Jesús? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En esta palabra vemos la palabra todo varias veces. Todo significa, completo. Toda la autoridad le pertenece a Jesús. A Él le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra por parte de Dios el Padre, ya que es el cumplimiento de la profecía de Daniel, donde el Hijo del Hombre recibiría todo poder, todo dominio y toda autoridad. Y por lo tanto, si nosotros somos realmente discípulos de Él, entonces tenemos la misión de ir y predicar su evangelio en todas partes. Y al hacerlo de esa manera, Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, la encrucijada se resuelve en ese pasaje. Es decir, si hay toda esta situación negativa alrededor de nosotros o en el mundo actual, y tenemos la encrucijada de qué hacer, si quedarnos quietos o hacer una diferencia, la Biblia nos manda a hacer esa diferencia. Por esa razón me gustaba mucho lo que dijo el pastor Oscar la semana pasada, cuando estábamos aquí mismos en este lugar y el marco de la predicación se rompió. Y entonces la necesidad del clamor, de la oración, de hacer dos cosas, y la intercesión, tres cosas diría yo que nosotros como cristianos debemos de practicar todos los días. Si bien es cierto, nosotros no podemos ver el mundo espiritual. Esa habilidad se perdió en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Pero sí, nosotros podemos ver en el resultado de nuestra oración y en el resultado de nuestra intercesión, cuando se hace con fe y con un corazón creyendo realmente lo que Dios dijo, las cosas que parecían no posibles se vuelven posibles. Y entonces eso es lo que estamos llamados a hacer. Habiendo hecho esa introducción, vamos a hablar sobre el tema principal. Y el tema principal le he titulado El diseño de Dios. Aún los científicos más prominentes que tratan de buscar teorías o tratan de buscar argumentos para poder negar la existencia de Dios, mientras la ciencia más investiga y más profundiza en el conocimiento científico de la creación del universo,
realmente más llega a la conclusión de que alguien lo diseñó. El problema es de que la ciencia muchas veces está controlada por personas que quieren negar la existencia de Dios, pero existen también científicos cristianos que en realidad determinan y aclaran que mientras más el hombre trata de buscar la explicación de las cosas, más rápido se da cuenta de que hubo un diseño divino que fue el que puso cada cosa en su lugar. La Biblia nos enseña que luego que Dios hizo la tierra y todo lo que ella hay, hizo al hombre y a la mujer, o sea, cuando creó a los seres humanos, y los bendijo para que ellos y sus generaciones disfrutaran del nuevo mundo que el Creador había hecho. Eso ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 1. De esta forma, Dios, en su gran amor, instituye la primera y más importante institución humana, que se llama la familia. La familia tiene un componente único. Cuando del matrimonio entre un hombre y una mujer y sus hijos se forma el núcleo familiar, y es un núcleo familiar estable, ese núcleo familiar puede resistir guerras, hambres, tormentas, tribulaciones, sobrevive y sigue adelante, porque tiene dentro de sí la semilla de la bendición original del Génesis, en la cual Dios pronunció cuando creó al hombre y a la mujer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando nosotros leemos ese verso, nos damos cuenta, y como dice a veces el pastor Roberto, cae la ficha de que Dios hizo varón y hembra en los seres humanos e incluso en los animales y en todos los seres vivientes de su creación. ¿Por qué razón? Ese es el diseño natural, pero Dios es el que hizo la naturaleza. Es decir, si afuera nosotros podemos escuchar personas que dicen de que el sexo biológico no es el género de las personas, realmente es un argumento bastante débil. Es un argumento bastante débil porque si usted coloca en un corral y coloca una gallina y coloca un gallo y espera cierto tiempo, dentro de algún tiempo van a haber pollitos. Si usted coloca una vaca, usted coloca un toro y los deja ahí y los cría, dentro de cierto tiempo van a tener terneros. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que entender de que a través de vivir en el diseño de Dios, es decir, una familia humana compuesta por un hombre, una mujer y sus hijos, encuentra esos tres componentes que están en la pantalla. Encuentra felicidad, compañía y seguridad, que eso es lo que la familia le brinda, el núcleo familiar le brinda a los individuos. Los individuos, cuando están solos, pueden caer en vicios, en depresión o en otra serie de situaciones emocionales o incluso psicosomáticas por el hecho de sentir esa soledad. Cuando una persona sabe que tiene una familia, y créame, aunque la familia sea disfuncional, siempre va a haber un vínculo que lo conecta o la conecta con ella. ¿Qué hace una persona cuando sale de su país y llega a otro país? Hace su vida en su país, pero siempre está pendiente de su familia y su familia siempre está pendiente de lo de ella. ¿Por qué? Porque ese es el vínculo que Dios diseñó desde el principio.
Lo que nosotros vemos allá afuera en la sociedad, y lo que vemos a través de los medios de comunicación, y lo que vemos a través de prácticamente todas las formas visuales, escritas, electrónicas, etcétera, son estrategias que el enemigo de Dios está utilizando para destruir a la familia. Una de las cosas que debemos entender es de que el enemigo de Dios es también nuestro enemigo. Sin embargo, no lo podemos vencer con herramientas carnales. De hecho, si tratamos de vencerlo con herramientas carnales, nos va a vencer él a nosotros. Porque dice que nuestras armas no son carnales, son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otras palabras, Dios lo que nos llama a hacer es acercarnos más a Él, a llenarnos más de Él, para que a través de Él podamos vencer las estrategias que el enemigo de Él y de nosotros trata de usar todos los días. Y el problema que tenemos es que el tipo es 24/7, no duerme, ni descansa. Y entonces, decía un ministro en una conferencia que escuché, utiliza a sus agentes humanos para poder llevar a cabo sus fines, mientras Dios utiliza a sus hijos para llevar su luz a todas las demás personas. Esa es precisamente la batalla en la que el mundo y la sociedad humana se encuentra. Por un lado tenemos a los agentes del enemigo y por otro lado tenemos a los hijos de Dios, entre los cuales estamos nosotros. Una de las estrategias, la que utilizó desde el principio fue hacer caer y hacer desobedecer al hombre y a la mujer en el jardín del Edén. Él dijo, vamos a hacer que esta gente desobedezca, porque si no, esta gente con la bendición de Dios va a llenar la tierra, la va a administrar en la manera que Dios quiere, y entonces él sabía que él estaba perdido si eso pasaba. Entonces comienza, y todos ustedes conocen la historia. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. O sea, Satanás utilizó a la serpiente para que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Desde comenzando por la pregunta, ya la pregunta es mentirosa. Dios les dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del de la ciencia del bien y el mal no. Pero la pregunta que le hace ya es mentirosa de por sí, porque le dice, así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto. O sea, ya la pregunta es una mentira, él es padre de mentira. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, ellos bien sabían de que Dios había puesto una advertencia muy severa sobre el no comer de ese árbol. Y entendamos, eso no se trata de la manzana que nos han dibujado los pintores renacentistas. Eso se trata de algo más. Se trata de tratar de hacer las cosas por nosotros mismos y definir lo que está bueno y lo que está malo por nosotros mismos, olvidándonos de que quien define esas cosas es Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, les está diciendo, hey, si ustedes comen de eso, los que van a definir las cosas de ahora en adelante son ustedes mismos. Mentira. Dios siempre será y es el que define estas dos cosas. Cada vez que los seres humanos tratan de definirlo por sí mismo, todo termina en desastre. Entonces, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Y luego, pues también se lo dio a su marido, el cual comió como ella, y entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, en un paralelismo de que el hombre cuando falla
trata de justificarse por sí mismo haciendo obras humanas que puedan taparle su vergüenza. Y eso es lo que ha venido pasando a lo largo de los siglos. Entonces, esa fue la primera estrategia para destruir a la familia. La segunda estrategia para destruir a la familia de la que vamos a hablar hoy es la ideología de género. Si ustedes se dan cuenta y ustedes leen las noticias y ustedes comienzan a ver lo que está pasando en el sistema educativo a nivel mundial, y esto no solo en los Estados Unidos, prácticamente en todo el mundo, cada vez más se mete literatura, programas de educación a niños desde preescolar, tratando de sexualizarlos a una edad muy temprana. Es más, un libro que recientemente se quedó aprobado en el estado de Virginia, en uno de los distritos escolares del estado de Virginia, decía la semana pasada una nota de que en el libro le enseña a los niños de primero a tercer grado de que es bueno tocarse a sí mismos y que el sexo con el que naciste no necesariamente es o hombre o mujer, sino que la realidad es que existe un abanico enorme de posibilidades y que valdría la pena que tú lo explores. Libros como ese, se calcula que hay en este momento en las bibliotecas escolares cerca de unos 480 títulos diferentes. Otro muy bonito, que también es para niños de tercero, cuarto y quinto grado, se llama Julián es una sirena. Es increíble. Y así vemos tomo tras tomo, título tras título, de algo que está pasando, de que no es por casualidad. Esto, la verdad, es un plan para poder cambiar cómo las personas ven el género y cómo las personas ven la familia. Porque entonces, según esta nueva tendencia, bueno, no tan nueva, pero sí según esta tendencia, es lo mismo que exista una familia entre una mamá y un papá y sus hijos, o que un papá y otro papá y sus hijos, o que una mamá y sus hijos. Sin embargo, nosotros tenemos que ver una diferencia muy clara. El matrimonio entre papá, mamá e hijos es natural. Los hijos son de ellos. Los otros tuvieron que hacer adopción, tuvieron que hacer fertilización in vitro, tuvieron que alquilar un vientre, tuvieron que hacer lo que sea, pero no son hijos biológicos naturales de ellos. ¿Por qué razón? Porque lo que no es natural no puede reproducir la vida que Dios regaló. ¿La Biblia nos habla sobre esto? Sí. Y nos enseña de la manera siguiente. Dice en este pasaje: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, quiero detenerme ahí porque me va a decir, ¿qué tiene que ver ese pasaje con lo que me estás hablando? Ahí habla de idolatría. Sí, pero es que hoy en día la idolatría no solamente se puede representar en el concepto de tener un dios azteca o un dios baálico o un santo de yeso y arrodillarse delante de eso. Hoy la idolatría juega el papel de la egolatría, que eso es adorarse a sí mismo. Y entonces, cuando las personas caen en esa situación, prácticamente ellos se vuelven su propio Dios, lo cual es básicamente lo que ocurrió en el jardín del Edén. Entonces, eso trae consecuencias. Dios es un Dios infinito en misericordia, nos ama muchísimo, pero las consecuencias de las cosas malas que hacemos nos van a pasar, porque existe una regla que Él puso que es tan verdadera como la ley de la gravedad,
que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si alguien siembra bendición, misericordia, palabra de Dios, lo que va a cosechar es la salvación de las otras personas. Pero si comienza a sembrar cosas como esta, entonces también va a tener un resultado por haber sembrado cosas como esta. Y dice, no, pero es que Dios nos ama, Dios es misericordioso. Sí, pero también es fuego consumidor. Es decir, Dios es justo y su justicia, que es la verdadera justicia, porque la justicia humana se corrompe, la justicia de Dios está narrada en este libro. O sea, hay que abrirlo, leerlo, estudiarlo, escudriñarlo para que nos demos cuenta qué es lo que Dios quiere que hagamos, cuáles son las consecuencias de hacer lo que Dios nos pide, que todas son buenas, y cuáles son las consecuencias si desobedecemos, las cuales todas son malas. Entonces continúa el versículo en Romanos. Por esto, es decir, por adorar a las criaturas antes que al Creador, por deshonrar sus cuerpos, por hacer todas estas cosas, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. No voy a ser más explícito en esa explicación, creo que se explica por sí misma. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. En otras palabras, si alguien les dice que la conceptualización de más de 105 géneros es una realidad, y que eso es normal, y que eso es correcto, no lo es. Desde el punto de vista que no se puedan reproducir, ya tenemos una pata que está cojeando, porque lo que está diseñado por Dios puede crear nueva vida. Y no es que la pueda crear, sino que puede reproducirse en nueva vida, porque ese fue el diseño de Él. ¿Sabían ustedes que incluso personajes tan importantes en términos sociopolíticos como el director de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros, dijo hace más o menos como en el mes de marzo o en abril, de que la Organización Mundial de la Salud reconocía de que el género es un proceso continuo, que va cambiando a través del tiempo y de las épocas, y que de acuerdo a los roles sociales que nos toca vivir, así es como se debe entender, lo cual le da precisamente la puerta abierta por completo a que si hoy me creo gato, soy gato. Si hoy soy este mueble, soy este mueble. Así que si una persona que se encuentra en una posición de eminencia como esta y que tiene influencia sobre todas las personas alrededor del globo, dice eso, por eso es que tenemos hoy en todos los sistemas educativos este tipo de enseñanza, porque realmente es un movimiento a nivel mundial. Luego, la otra estrategia de la que vamos a hablar hoy en día, que es no un intento, sino que una estrategia para destruir a las familias, es la industria del aborto. Y no lo voy a llamar como el efecto social del aborto, o no voy a decir la salud reproductiva de la gente. No, le voy a llamar industria porque eso es lo que es. O sea, industria, eso genera dinero. Oh sí, las organizaciones que lo promueven generan millones precisamente practicando esta actividad. Y aquí, voy a detenerme un momentito. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, se ha llegado a convencer a las personas de que es más fácil abortar que hacerse cargo de un niño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la antigüedad no se abortaba gente o no se abortaban niños. Sí ocurrían abortos y sí lo practicaban. Eso es algo que viene con la humanidad desde sus inicios. Sin embargo, durante el período del Imperio Romano, dicen los libros de historia, de que en la mayoría de los casos se trataba de tener a los niños y si los padres no los querían,
los vendían como esclavos, porque acuérdense que en ese tiempo existía la esclavitud. Y ahí no se trataba de la esclavitud porque alguien era de un color diferente, no, ahí blancos esclavizaban a blancos. Ahí estamos hablando de hace 2000 y tantitos años. Entonces, si en esa época hacían eso, que también era horrible, porque prácticamente al niño desde chiquito se lo quitaban a la mamá y se lo mandaban a un lugar en donde lo criaban para luego convertirlo en un esclavo por toda su vida. El cristianismo ya en épocas más recientes, digamos durante la Edad Media, el Renacimiento y todo esto, paró un poco o frenó un poco esta práctica, sobre todo en los países occidentales, Europa y toda esta parte. Y se comenzó a usar este concepto de dar los niños en adopción a otras personas que no tuvieran hijos o otras personas que los quisieran cuidar o criar. Sin embargo, lo que nosotros vemos en nuestra época es una industria, porque no solamente se convence a las mujeres de que aborten porque eso es bueno para su salud, cuando en realidad ni es bueno para su salud y deja secuelas tanto físicas como emocionales a las mujeres que lo sufren. Además de que mataron a un ser inocente. Pero es una industria desde el punto de vista de que quienes ofrecen este servicio, es posible que no le cobren mucho a la mujer, pero sí le van a cobrar mucho al seguro que la mujer tenga, llámese seguro privado, llámese Medicaid, llámese cualquier otra forma. Y además, como lo que sacaron de dentro del útero de la mujer es un ser humano, tiene células humanas, venden el tejido de ese ser humano a la industria farmacéutica para hacer experimentos con él. Y eso es parte del mercado más lucrativo que esta gente tiene. Así que si usted cree de que eso fue... Ahora, ¿por qué creen ustedes que quienes se dedican a esto vienen y primero les dan charlas y educación, entre comillas, a las mujeres de que lo que se están sacando no es un ser vivo? No es un conjunto de células que se juntaron ahí, pero que todavía no tiene nada. Cuando la ciencia puede demostrar que apenas a las pocas semanas lo primero que late es un corazón. La siguiente estrategia que el enemigo usa para destruir a la familia, que a esto le llaman la deconstrucción de la familia, es convencer a la gente de que en esta época todo está tan caro y todo está tan difícil que no pueden tener hijos, o que pueden tener tal vez uno. Veamos ejemplos como en China. En China se impuso durante muchos años la ley del hijo único. Sí, un control de natalidad porque eran demasiados chinos. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Bueno, hoy China tiene un problema muy grande. Uno de ellos es de que, la cultura china, los varones de la cultura china son muy machistas. Y entonces cuando se enteraban de que su esposa o su mujer o su novia estaba embarazada y lo que tenía era una niña, la abortaban. La embarazaban nuevamente y cuando era un varón lo dejaban nacer. Hoy en China hay 4 varones por una mujer. Están en un gran problema, o sea que solo uno de ellos va a poder casarse y reproducirse, los otros 3 están fritos. Ese es uno de los problemas. Y ahora se dieron cuenta de que la economía china no puede funcionar si no reemplazan a las personas que se mueren. Y entonces caemos al problema que tiene Europa. En Europa, la mayoría de la gente tiene hijos, uno, o si acaso no tiene hijos, o si acaso se esperan toda la vida y después ya no pueden tenerlos. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con Europa? Está disminuyendo la población europea a un punto de que ya no tienen cómo reemplazar ni siquiera a la generación actual. ¿Por qué? Por la negación de tener descendencia. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en reversa? Que están entrando millones y millones de personas que vienen del norte de África y del Medio Oriente, los cuales cuando llegan a Europa, si llegaron por ejemplo a Alemania, ellos no quieren adoptar las costumbres alemanas, ellos quieren adoptar las costumbres del Medio Oriente.
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, para los visionarios del Medio Oriente dicen que Europa va a llamarse Eurabia de aquí a algún tiempo, porque ya no van a haber tantos europeos y van a haber más musulmanes y árabes. Así que también nosotros tenemos que tomar en cuenta otra cosa. Cuando leímos el pasaje en el Génesis que contempla la bendición de Dios, Dios dijo: llenad la tierra y sojuzgadla. Dijo llenad. A ver, ¿la tierra está llena hoy? No. Somos en el mundo 7.5 billones de habitantes. Y según las organizaciones mundiales de control de población o que ven todo este asunto de los recursos humanos, a la tierra le cabe 15 billones. O sea, no estamos llenando la tierra. Pero aquí hay un detalle interesante. Es decir, el mandato de Dios fue llenar la tierra. No se ha llenado la tierra, no por completo. Y además tenemos la negación de tener descendencia, tenemos matrimonios igualitarios que no producen hijos, y aparte de eso estamos matando a los que no han nacido. Entonces, ¿qué es lo que las organizaciones políticas mundiales están haciendo? Están despoblando la tierra de una manera paulatina y sistemática. Así que cuando usted ve a toda esta gente en la foto con un cartel que dice protestamos porque quitaron Roe versus Wade, realmente estas personas, si usted va y les pregunta con un micrófono que por qué están ahí, los argumentos que les van a dar son tan débiles, porque en realidad no son más que activistas que los mueven como masas, quienes de verdad tienen los intereses detrás. Y ese es uno de los mayores problemas que tiene la sociedad actual. Ahora bien, ya que hablamos de los problemas, vamos a ver qué es lo que nos llama a hacer Dios. Nosotros somos llamados por Dios a cumplir una misión. Ya vimos que tenemos que predicar el Evangelio y enseñar lo que Jesús enseñó. O sea, que si Jesús enseñó en el monte de las bienaventuranzas que tenemos que estar afianzados en la roca y que tenemos que perdonar y que tenemos que interceder, que tenemos que orar, que tenemos que presentar la otra mejilla si nos dan en una, y que tenemos que ser personas mansos y humildes de corazón como Él lo fue. Ok, bueno, eso es lo que Él enseñó. Si alguien enseña otra cosa diferente a lo que Jesús enseñó, no es la Biblia. Entonces, ¿qué nos llama a ser Dios? Dice un pasaje en la Escritura: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Eso es la palabra de Dios para todos. Voy a entrar un poquito más porque la Reina Valera nos habla en mejor término, pero muchas veces es menos comprensible. En tiempos de Jesús, la sal cumplía dos funciones. Le daba sabor a la comida, pero si tú le ponías sal a la carne no se te descomponía tan rápido. Es decir, la sal servía para preservar los alimentos. Entonces, la comparación que hace Jesús aquí con quienes serían sus hijos y sus seguidores es que nosotros estamos llamados a preservar la verdad de Dios en nuestro tiempo. Continúa diciendo: ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no se puede esconder, porque de noche se le ven todas las luces. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces, cuando leemos eso, nos damos cuenta de que Dios nos compara con la sal y la luz de este mundo. La sal para preservar sus valores y para preservar su palabra, que es la única verdad, y la luz para poder alumbrar por medio del evangelio de salvación a todas las personas que no lo conocen, porque mediante eso es que Dios trae su restauración, su sanidad, su salvación y todas las bendiciones que Él tiene para quienes nos cae la ficha y por misericordia de Él podemos volvernos a Él. Dice:
Del mismo modo, o sea, como sal y como luz, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. Ese es nuestro testimonio, nuestra forma de vivir la vida. Para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Es decir, hace un rato hablábamos de que la fe no puede ser solamente una fe de nombre. O sea, yo tengo fe, yo creo, pero ya. La fe es poner la palabra de Dios en acción porque creo en ella. Y entonces, si nosotros hacemos eso y entendemos lo que nos quiso decir con ser sal y luz, entonces nosotros entendemos que cuando caminamos en el día a día, lo que tenemos que hacer es representar al unigénito Hijo de Dios aquí en la tierra. Les invito a ponerse de pie. Antes de retirarme, quiero que levantemos nuestras manos, cerremos los ojos y podamos orar para que Dios nos ayude a poder ser esa sal y esa luz que Él dice en la Escritura. Estamos llamados a cumplir una misión, no solamente a venir a la iglesia el domingo. Estamos llamados a leer la Biblia todos los días, a orar y estar en comunión con Dios todos los días y a poder hablarle a las demás personas sobre las verdades de su palabra. Todo comienza en nosotros, continúa en nuestra familia y luego sigue extendiéndose hacia todas las personas con las que nos podemos relacionar o hablar con ellos. En lugar de sentir vergüenza por decir, uy, este es cristiano. No, siéntase orgulloso de que Dios lo llamó para salvación y para llevarle la salvación a otros. Padre Celestial, te damos gracias porque tú, Dios, nos has hablado a través de tu palabra. Porque tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida, y no existe ninguna otra manera de poder reconciliarnos con el Padre. Bendecimos tu nombre, te adoramos, te pedimos perdón, Señor, si en algún momento no hemos jugado nuestro papel aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y fuego, para poder hacer de la vida de cada uno de nosotros un altar en donde tu nombre sea engrandecido, en donde tu nombre sea exaltado y en donde las demás personas puedan ver la luz de Jesús, el Hijo de Dios, en la vida de cada uno de nosotros. Convirtámonos en pregoneros de justicia. Convirtámonos en aquellos que llevaremos el mensaje de salvación a esta generación para que la generación que le siga pueda permanecer en la fe hasta el momento que tú vengas, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Fuerte el aplauso al Señor.